Entonces, chicas y chicos, cuando empezamos a hablar sobre la irrigación de abdomen, claramente tenemos que enfocarnos en una de las principales arterias, que es la aorta abdominal. Sí, fíjense acá. Acá tenemos la arteria, sí, acá tenemos la arteria aorta abdominal. Acá la vemos, aorta abdominal, sí, aorta abdominal. Claramente, dentro de las primeras arterias que vamos a poder observar, es la arteria diafragmática inferior, arteria diafragmática inferior, también llamada arteria frénica inferior, ¿sí? Tenemos acá la arteria diafragmática inferior o frénica inferior. Es una de las primeras ramas colaterales de la arteria aorta abdominal. Luego, claramente, en una parte más inferior, vamos a poder observar una arteria llamada tronco celíaco, ¿sí? Acá tenemos el tronco celíaco, o sea, por debajo de las arterias, ¿sí? Diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores, tenemos la arteria tronco celíaco. Este tronco celíaco me va a dar tres arterias, sí, tres ramas: la arteria gástrica izquierda, arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, arteria esplénica, ¿sí? Arteria esplénica y arteria hepática común, ¿sí? Arteria hepática común. Vamos de nuevo. Ramas colaterales de la aorta abdominal. Tenemos arteria frénica inferior o diafragmática inferior. Tenemos la arteria, el tronco celíaco, el cual me va a dar tres ramas. Fíjense acá: arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Tenemos la arteria esplénica, ¿sí? Acá la vemos. Y arteria hepática común, ¿sí? Arteria hepática común. Bien. En una parte más inferior, seguimos en el orden, tenemos la arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior, ¿sí? Arteria mesentérica superior. Ahora, fíjense acá. Nosotros claramente, pues, esta arteria mesentérica superior va a irrigar toda la parte intestinal del lado derecho, ¿sí? Arteria mesentérica superior irriga toda la parte intestinal del lado derecho, ¿sí? Mitad derecha. Y tenemos por debajo, la arteria mesentérica inferior, que irriga la parte intestinal, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Parte intestinal del lado izquierdo. Fíjense acá entonces, tenemos entonces tronco celíaco, ¿sí? Arteria mesentérica superior, ¿sí? Arteria mesentérica inferior. Pero fíjense que también tenemos las arterias renales, ¿verdad? Sí, acá tenemos las arterias renales que van para los riñones, arterias renales, ¿sí? Arteria mesentérica superior, por debajo hacia los laterales tenemos arterias renales, ¿sí? Tenemos las arterias gonadales, que en este caso esta arteria gonadal en el hombre es la arteria espermática, ¿sí? Y también tenemos básicamente, pues, la arteria mesentérica inferior. Un detalle importante que nosotros
En cuanto a la irrigación, pues a la rama de la aorta abdominal, también tenemos unas ramitas. Vamos a tener acá unas ramitas llamadas arterias lumbares, ¿sí? Que son 4. Pueden ser 4 o 5, ¿sí? Del lado derecho. Ahí tenemos las arterias lumbares, ¿sí? 4 o 5 del lado derecho y del lado izquierdo, ¿verdad? Arterias lumbares, ¿sí? Arteria lumbar, ¿sí? Son 4 del lado derecho y 4 del lado izquierdo. Entonces, estas son las ramas colaterales de la arteria aorta abdominal: frénica inferior o diafragmática inferior, tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arterias renales, ¿sí? Arterias renales, arterias gonadales, en este caso el hombre la espermática y en el caso de la mujer la ovárica, ¿sí? En el hombre es la arteria espermática y en la mujer la arteria ovárica. Fíjense que acá tenemos arteria mesentérica inferior, arteria mesentérica inferior y claramente sin olvidar las arterias, ¿sí? Lumbares. Ahora, esto hasta acá claramente es la parte de irrigación de lo que vendría siendo, o perdón, la parte de las ramas, ¿sí? Colaterales de la aorta abdominal. Si hablamos, por ejemplo, yo voy a tener acá lo siguiente. Fíjense acá, por favor, ¿sí? Yo tengo acá el tronco celíaco, perdón, la aorta abdominal. Esto sería la aorta abdominal. La aorta abdominal me va a dar, ¿sí? Una arteria, perdón, importante, llamada tronco celíaco. Ahí tenemos el tronco celíaco. Tronco celíaco. Este tronco celíaco, ¿sí? Este tronco celíaco me va a dar 3 ramas. Arteria esplénica, que va al vaso. Arteria esplénica. Me va a dar también la arteria gástrica izquierda. Ahí tenemos la arteria gástrica izquierda. Y me va a dar la arteria hepática común. Esto es la arteria hepática común. ¿Sí? Tenemos, número 1, arteria esplénica. Número 2, arteria gástrica izquierda. Número 3, la hepática común. ¿Sí? Tronco celíaco me da la arteria esplénica, gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que acá la vemos, arteria coronaria estomáquica. Y tenemos número 3, la hepática común. Ahora, esta arteria hepática común me va a dar 2 arterias. Me va a dar la hepática propia, que va al hígado, hepática propia y la arteria gastroduodenal. ¿Sí? Entonces, la número 3 es la hepática común, arteria hepática común. La número 3, arteria hepática común. Número 3, arteria hepática común. Esta arteria hepática común me da la hepática propia, arteria hepática propia. Sí, acá tenemos la arteria hepática propia y también tenemos la arteria gastroduodenal. Arteria gastroduodenal.
¿sí? Hepática, o sea, vamos de nuevo. La arteria, ¿sí? La arteria hepática común me da la arteria hepática propia y me va a dar la arteria gastroduodenal. Recordar que el tronco celíaco me da la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática. Estas claramente son ramas del tronco celíaco. Ramas del tronco celíaco. Ahora, recordar gástrica izquierda viene del tronco celíaco, ¿sí? Ahora, fíjense acá lo siguiente. Esta arteria hepática derecha, o perdón, la hepática propia, perdón, chicas, chicos, arteria hepática propia, ¿sí? Se va a dividir en arteria hepática derecha, y la arteria hepática izquierda. Acá la tenemos. La arteria hepática propia, arteria hepática propia, me da hepática derecha, arteria hepática propia derecha y arteria hepática propia izquierda. Recordar que la arteria hepática propia proviene de la hepática común, ¿no? La hepática común viene del tronco celíaco, ¿sí? Ahora, esta arteria hepática propia derecha irriga, por ejemplo, a la vesícula biliar dando la arteria cística. O sea, fíjense que acá yo tengo la arteria cística. Esta arteria cística, este de color verde que está acá, que dibujé acá, esta arteria cística nace de la hepática derecha. Vamos a escribir por acá. Yo tengo hepática propia, vamos a tener acá arteria hepática derecha y tenemos también la arteria, ¿sí? Hepática izquierda. La hepática derecha, ¿sí? Me va a dar la arteria cística, ¿sí? La arteria cística irriga la vesícula biliar. La arteria cística irriga la vesícula biliar. La hepática propia irriga el hígado. La arteria cística irriga a la vesícula biliar. Vesícula biliar. La arteria cística. La arteria hepática propia, ¿sí? Arteria hepática propia irriga el hígado. La arteria esplénica irriga al vaso. La número 1, esta arteria esplénica irriga